Monarca que no estaba destinada a reinar y terminó haciéndolo por 7 décadas. Es la monarca más longeva del siglo XX y del siglo XXI. Vamos a ver algunas fotitos mientras leo el artículo. La reina Isabel II murió el día de ayer en su residencia Balmoral a los 96 años después de un reinado de 70 años. La reina murió en paz en Balmoral esta tarde, anunció el Palacio de Buckingham. El rey Carlos y la reina consorte Camila permanecerán en Balmoral esta noche y volverán a Londres el día de hoy. Tras llegar al trono en 1952, la reina Isabel protagonizó el reinado más extenso de la historia británica, marcado por su fuerte sentido del deber y su determinación por dedicar su vida al trono y a su pueblo. La familia real emitió un comunicado en el nombre del nuevo rey, que será llamado oficialmente Carlos III. El fallecimiento de mi querida madre, Su Majestad la Reina, es un momento de máxima tristeza para mí y para todos los miembros de mi familia. Lloramos profundamente el fallecimiento de una soberana y una madre muy querida. Sé que de su pérdida se sentirán profundamente en todo el pueblo, en todo el país y los reinos del Commonwealth. Durante este periodo de luto y cambio, mi familia y yo nos sentiremos reconfortados y sostenidos por el respeto y el profundo afecto que se le profesaba a la reina. Carlos III, a los 73 años, liderará un país en duelo como un nuevo rey y como jefe de Estado de 14 territorios del Commonwealth. Camila, su esposa, se convierte en reina consorte. Los 4 hijos de la reina acudieron al castillo de Balmoral, donde la reina pasaba sus vacaciones de verano, después de que los médicos expresaran preocupación por su estado de salud el mismo jueves. Sus nietos, los príncipes William y Harry, también viajaron a Balmoral. La primera ministra británica, Liz Truss, que fue nombrada por Isabel II este mismo martes, destacó que la reina nos dio la estabilidad y la fortaleza que necesitábamos. Ofrecemos nuestra lealtad y devoción al nuevo rey, dijo Truss. Y con el final de la era de Isabel II, entramos en una nueva era de la magnífica historia de nuestro país, exactamente como Su Majestad hubiera deseado, pronunciando las palabras «Dios salve al rey». En el Palacio de Buckingham, en Londres, miles de personas se congregaron a la espera de novedades sobre el estado de salud de la reina y muchos comenzaron a llorar al conocer la noticia del fallecimiento. Desde las 16 horas, hora local, la bandera británica del palacio ondea a media asta y también se colocó en la verja que fuera el anuncio impreso de la muerte. La vida de la reina. El reinado de Isabel II abarcó la austeridad de la posguerra, la transición del imperio a la Commonwealth, el fin de la Guerra Fría y la entrada y salida del Reino Unido a la Unión Europea. Durante ese tiempo conoció a 15 primeros ministros, comenzando por Winston Churchill, nacido en 1874, e incluyendo a Liz Truss, nacida en 1977. Años después, nombrada por la reina como a principio de esta semana. La reina nació como Elizabeth Alexandra Mary Windsor en el barrio londinense de Mayfair. Pocos podían haber visto y previsto que se convertiría en reina, pero en diciembre de 1936 su tío, Eduardo VIII, abdicó para casarse con la estadounidense Wallis Simpson, quien era divorciada. Su padre se convirtió en Jorge VI y con 10 años, Lilibet, como la llamaban en familia, pasó a ser la heredera al trono. 3 años después, Reino Unido estaba en guerra con la Alemania nazi. Isabel y su hermana menor, la princesa Margarita, pasaron gran parte de la guerra en el castillo de Windsor, después de que sus padres rechazaran ser evacuados a Canadá. Al cumplir los 18, se enroló al servicio territorial auxiliar, donde aprendió a conducir y reparar camiones. Durante la guerra, se intercambió cartas con su primo tercero, el príncipe Felipe de Grecia, quien estaba en la Marina Real Británica. Su romance inició unos años después y la pareja contrajo matrimonio el 20 de noviembre de 1947. El príncipe recibió el título de Duque de Edimburgo. Ha sido simplemente mi fortaleza y se ha quedado todos estos años. Yo, su familia y muchos otros países le debemos mucho más de lo que él admitiría y lo que nunca sabremos, dijo la reina en 1997, refiriéndose a su marido. Estuvieron casados durante casi 74 años, hasta la muerte del duque en 2021 a los 99 años. Su primer hijo, Carlos, nació en 1948. La coronación.
La princesa Isabel estaba en Kenia como parte de una gira oficial en 1952 cuando le llegó la noticia de la muerte del rey y regresó inmediatamente a Londres como ya la nueva reina. Y así, señores, el rey Carlos, de 73 años, se convierte en jefe de Estado de 14 territorios del Commonwealth o Mancomunidad de Naciones. Tanto como él y su esposa, Camila, están en Balmoral junto con sus hermanos. La familia real entra ahora en un periodo de duelo. En los próximos días, parte de la vida pública nacional quedará en suspenso. Los miembros del Parlamento rendirán su tributo a la reina y jurarán lealtad al rey Carlos III. Así que, señores, parte del fragmento de la vida de esta gran soberana, una mujer de temple conocida por su calma, por su frialdad y, claro, cómo manejaba los escándalos de la casa Windsor. Pero por otro lado, un datito curioso que me llamó la atención es que cuando un monarca elige su nombre, siempre buscan el linaje y los reinados de ese nombre. Por ejemplo, Jorge VI, empiezan a hacer comparativas y más o menos dicen, según las leyendas urbanas o historia, siempre tienen algo de similitud. Entonces hay ahora una pequeña incertidumbre debido al nombre Carlos III. Acompáñame en este dato histórico. Los otros dos Carlos, que fueron reyes de Inglaterra, de la ejecución del padre cambió a la religión el hijo. El nuevo rey británico llevará el número 3. ¿Por qué? En la historia real, en las Islas Británicas, hubo otros dos monarcas que llevaron el mismo nombre. Mentirosos y simpáticos, cada uno tuvo su personalidad y sus problemas para gobernar. Nada hacía prever los agitados tiempos políticos que se avecinaban. El joven monarca que accedía al trono en Inglaterra lo hacía en medio de la simpatía popular y caía bien por su carácter austero y religioso, atributos que miraron con buenos ojos los estrictos puritanos que los escrutinaban con el ceño fruncido desde el Parlamento. El rey de Gran Bretaña, Escocia e Irlanda, Carlos I, nació en Dunfermline, una ciudad del centro de Escocia, el 19 de noviembre de 1600. Era el segundo hijo de Jacobo I, lo sucedió en 1625. El monarca recibió un reino con un erario vacío y necesitaba nuevos impuestos para generar recursos e impuestos que debían ser aprobados por el Parlamento. Ya estaban en guerra con España y necesitaba dinero, pero los parlamentarios le votaron el derecho a cobrar aduanas solo por un año. El rey no entendía semejante desconfianza y dominado por su favorito, el duque de Buckingham, en 1625 y 1626. La expedición de 90 velas que el 1 de noviembre de 1625 había enviado a Cádiz en venganza por el desaire sufrido cuando fue rechazado por la hermana de Felipe IV, que fue derrotada. Esa guerra inútil la debió afrontar con préstamos. El rey intentó tapar las malas noticias con las persecuciones contra los católicos romanos, pensando que así podía distraer el pueblo, pero no le dio resultado. Sus súbditos pudieron comprobar que los gobernaba un hombre mentiroso, sumamente desconfiado y con escaso sentido del humor. Le gustaba la música, pero más la pintura, que lo convertiría en uno de los principales coleccionistas de la Europa de entonces. Reunió un tercer parlamento en 1628 y accedió a la petición de derechos, una condición interpuesta por los parlamentarios, mediante la cual se pretendía acotar los poderes del rey y que le recortaba poder en cuestiones impositivas. Para el colmo, el 23 de agosto de 1628, un fanático asesinó a su consejero preferido, Jorge Villiers, duque de Buckingham. En 1629 volvió a disolver el Parlamento y detuvo a los líderes de la oposición y gobernó en forma de despótica, aconsejada por el conde Strafford y el arzobispo Laud. Su intento de restablecer en Escocia el episcopalismo terminó en una insurrección armada. Carlos I tuvo que convocar en 1640 al Parlamento, que necesitó para conseguir financiamiento en su guerra contra Escocia, pero los parlamentarios estaban más preocupados en que el monarca se disculpase con ellos que hacerle la guerra a los escoceses. Lo sucedió el Parlamento Largo porque sus integrantes colaron la cláusula de que solo podría disolverse con el acuerdo de sus miembros, lo que se le oponía al límite a las atribuciones del rey. En secreto, Carlos I entabló conversaciones con los escoceses e irlandeses para que le ayudasen militarmente contra el Parlamento.
Cuando se conocieron estas maniobras, le abrió un amplio descrédito. Carlos I, minutos antes de ser ejecutado en 1649, tomado de Cromwell, Lord Protector de Inglaterra, fracasó su intento de detener a los líderes de las cámaras comunes, Pym, Hampden y Howells, entre otros, y debió abandonar Londres en 1642. Y así le sucedió su hijo, Carlos II, que es el mayor de 9 hijos, el segundo varón. Cuando su padre fue ejecutado, fue proclamado rey de Escocia, donde desembarcó en 1650, invadió Inglaterra, pero fue derrotado por Cromwell en 1651. Cuando su padre fue ejecutado, la monarquía había sido abolida y reemplazada por una tiranía a cuyo frente estaba Cromwell, conocido como el Lord Protector. Gracias a George Monk, gobernador de Escocia, que marchó con su ejército sobre Inglaterra para darle un corte a la anarquía reinante, Carlos fue llamado a Londres y aclamado rey en 1660. Asumió el trono como Carlos II. Su primera medida fue ejecutar a los jueces que habían condenado a su padre y ordenó desterrar el cadáver de Cromwell y se lo colgó, sometiéndolo a una ejecución póstuma. Era culto, afable, simpático, inteligente y popular, aunque también egoísta, y se le consideraría una persona frívola. Y este fue el monarca que cambió, señores, la religión. De episcopado llegó a ser católico, el primer rey católico en Inglaterra. ¿Por qué hago esta cápsula de historia? En Inglaterra siempre tienen esa tradición de observar las similitudes o simplemente hacer esas comparativas de los Carlos, los Jorges, los Enriques, si será igual, si se romperá esa maldición, porque cuando uno elige un nombre, eso va a conllevar a marcar el estilo del reinado.